Me llamo Javier y llevo 5 años trabajando como vigilante nocturno en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Nunca pensé que este trabajo cambiaría mi vida, pero aquí estoy, cuestionando mi cordura y mi percepción de la realidad. Todo comenzó hace aproximadamente un mes. Era una noche como cualquier otra. Llegué a las 10 de la noche. Saludé a mi compañero del turno vespertino y me dispuse a comenzar mi ronda habitual. El edificio, un antiguo rascacielos de los años 50 reconvertido en oficinas modernas, siempre había tenido cierto aire inquietante por la noche, pero esa sensación nunca me había molestado realmente. Hasta ahora. Durante mi primera ronda, noté algo extraño en el 5º piso. No era nada concreto, solo una sensación. El aire parecía más denso, más frío. Revisé el termostato y efectivamente, la temperatura había bajado unos grados respecto a los otros pisos. Lo anoté en mi informe, pensando que probablemente el sistema de climatización necesitaba una revisión. Las siguientes noches, la sensación de incomodidad en el 5º piso fue aumentando. Los fluorescentes zumbaban de forma más intensa, casi agresiva. El olor a cerrado era más pronunciado, a pesar de que el servicio de limpieza hacía su trabajo diariamente. Comencé a evitar ese piso en mis rondas, limitándome a echarle un vistazo rápido desde las escaleras. Una semana después, durante mi descanso para cenar, escuché un ruido proveniente de los pisos superiores. Sonaba como si alguien estuviera moviendo muebles. Eran las 2 de la mañana y se suponía que el edificio estaba vacío. Subí a investigar, mi linterna en una mano y el walkie-talkie en la otra, listo para llamar a la policía si era necesario. El ruido provenía del 5º piso. Al llegar todo estaba en silencio. Recorrí el pasillo, iluminando cada rincón con mi linterna. Nada parecía fuera de lugar. Estaba a punto de convencerme de que lo había imaginado cuando lo vi. Una de las sillas de oficina estaba en medio del pasillo. Juraría que no estaba ahí en mi ronda anterior. Empujé la silla de vuelta a la oficina más cercana, pensando que quizás alguien del personal de limpieza la había dejado allí por descuido. Pero al entrar en la oficina sentí que algo no encajaba. Los escritorios, que normalmente estaban perfectamente alineados, parecían ligeramente desplazados. Era un cambio tan sutil que casi pasaba desapercibido. En las siguientes noches, los eventos extraños continuaron. Objetos que cambiaban ligeramente de posición entre mis rondas. Sonidos de pasos que parecían provenir de pisos supuestamente vacíos. Y lo más perturbador, la constante sensación de estar siendo observado. Decidí investigar más a fondo. Revisé los registros de entrada del edificio, buscando algún patrón inusual. No encontré nada fuera de lo común, pero noté algo curioso. En los últimos meses, varios empleados habían solicitado cambiar sus oficinas del 5º piso a otros niveles. Las razones variaban. Algunos se quejaban de dolores de cabeza frecuentes, otros de problemas para concentrarse. Un par incluso mencionó pesadillas recurrentes. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. En una de las pantallas, por una fracción de segundo, apareció una sombra moviéndose en el fondo de un pasillo del 5º piso. Cuando parpadeé, ya no estaba allí. Rebobiné la grabación varias veces, pero no pude encontrar nada fuera de lo normal. ¿Estaba perdiendo la cabeza? La situación alcanzó su punto crítico hace 3 noches. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando, de repente, todas las luces del 5º piso se apagaron. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Encendí mi linterna y comencé a caminar lentamente por el pasillo oscuro. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el sonido de mis propios pasos y el zumbido ocasional de los equipos electrónicos en stand-by. De pronto, escuché un sonido. Era apenas audible, pero definitivamente estaba allí. Parecía el crujido de una silla, como si alguien se hubiera sentado. Giré rápidamente apuntando con mi linterna en la dirección del sonido. En una de las oficinas, a través de la puerta de cristal, vi una silueta sentada frente a un escritorio.
Mi primer instinto fue gritar, pero me contuve. Con el corazón en la garganta me acerqué lentamente a la oficina. La silueta no se movía. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, las luces volvieron a encenderse repentinamente. Parpadeé, cegado momentáneamente, y cuando mis ojos se adaptaron, la silueta había desaparecido. La oficina estaba vacía. Revisé cada rincón de esa oficina y las adyacentes. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Todo estaba en su lugar, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Fue entonces cuando noté algo. El monitor de la computadora en el escritorio donde había visto la silueta estaba encendido. Me acerqué y vi que mostraba un documento en blanco con un cursor parpadeante. Desde esa noche no he vuelto al trabajo. He llamado diciendo que estoy enfermo, pero la verdad es que tengo miedo de regresar. No puedo dejar de pensar en lo que vi, en lo que experimenté. ¿Fue todo producto de mi imaginación? ¿O hay algo más en ese edificio? Algo que va más allá de nuestra comprensión. Lo más inquietante es que desde que dejé de ir al trabajo, he empezado a notar cosas extrañas en mi propia casa. La sensación de ser observado no me abandona. A veces, por el rabillo del ojo, creo ver sombras moviéndose. Y anoche, mientras trataba de conciliar el sueño, podría jurar que escuché el mismo zumbido de los fluorescentes del 5º piso, proviniendo de mi sala de estar. Mañana tengo que volver al trabajo. Mi jefe me ha dicho que si no regreso, tendré que renunciar. No puedo permitirme perder este empleo, pero tampoco sé si podré enfrentarme de nuevo a lo que sea que habita en ese edificio. No sé qué me espera mañana por la noche, pero de una cosa estoy seguro. Nada volverá a ser igual. Y mientras escribo estas palabras, no puedo evitar mirar por encima de mi hombro, preguntándome si en este preciso momento, algo que no puedo ver ni comprender, está observándome desde las sombras. Mi nombre es Elena, y durante los últimos 3 años he trabajado como vigilante nocturna en el zoológico de la ciudad. Siempre me han fascinado los animales, así que cuando surgió la oportunidad de este trabajo, no lo dudé ni un segundo. Pensaba que sería una experiencia tranquila, cuidar de los animales por la noche, asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero lo que he experimentado en los últimos meses ha cambiado por completo mi percepción de este lugar. Todo comenzó una noche de otoño. El zoo estaba particularmente silencioso. Ni siquiera se escuchaban los habituales gruñidos o cantos nocturnos de los animales. Hacía mi ronda habitual cuando, al pasar por el recinto de los primates, noté algo extraño. Los chimpancés, normalmente dormidos a esa hora, estaban todos despiertos y agrupados en una esquina, mirando fijamente hacia un punto en la oscuridad fuera de su recinto. Me acerqué al cristal, tratando de ver qué les había llamado la atención. No pude distinguir nada, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si algo nos estuviera observando desde las sombras. En las siguientes semanas, comencé a notar más anomalías. Los patrones de sueño de varios animales parecían alterados. Los leones se mostraban inquietos, gruñendo a la nada. Las aves nocturnas estaban inusualmente silenciosas. Incluso los insectarios parecían más activos de lo normal. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me dejó helada. En la grabación del área de los grandes felinos, justo en el borde de la imagen, apareció una figura oscura. No era un animal, de eso estaba segura. Se movía de una manera que no era ni humana ni animal, como si se deslizara más que caminar. Cuando rebobiné para verlo de nuevo, la figura había desaparecido. Decidí investigar más a fondo. Comencé a revisar los registros de incidentes de los últimos meses. Descubrí que varios cuidadores habían reportado comportamientos inusuales en los animales. Pérdidas de apetito, agresividad repentina y, lo más extraño, varios casos de animales que parecían haber intentado escapar de sus recintos durante la noche. Una semana después, durante mi ronda de medianoche, escuché un sonido que nunca olvidaré. Provenía del área de cuarentena.
donde mantenemos a los animales recién llegados o enfermos. Era un chillido agudo, casi metálico, que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Me apresuré hacia allí con la linterna en una mano y el tranquilizante en la otra, preparada para cualquier emergencia. Al llegar, todo estaba en silencio. Los animales en cuarentena parecían más agitados de lo normal, pero nada fuera de lo común. Estaba a punto de convencerme de que había imaginado el sonido cuando lo vi. Huellas en el suelo. No eran de ningún animal que yo conociera. Eran demasiado grandes para ser de un felino, pero la forma no correspondía a ningún otro animal del zoo. Seguí las huellas, que me llevaron hasta la parte trasera del edificio de cuarentena. Allí, encontré algo que me dejó sin aliento. La reja de una de las jaulas estaba doblada desde dentro, como si algo hubiera intentado salir con una fuerza descomunal. A partir de esa noche las cosas se intensificaron. Los animales estaban cada vez más nerviosos. Algunos se negaban a comer, otros no dormían. El personal diurno comenzó a notar los cambios también. Se hablaba de solicitar una investigación, de llamar a expertos, pero lo peor estaba por llegar. Hace unas semanas, durante mi ronda habitual, todos los sistemas eléctricos del zoo fallaron de repente. Las luces se apagaron, las cámaras dejaron de funcionar. Me quedé en completa oscuridad rodeada por los sonidos de cientos de animales inquietos. Encendí mi linterna y traté de mantener la calma. Tenía que llegar a la sala de control para reiniciar los sistemas. Mientras caminaba, sentí que algo no estaba bien. Los sonidos de los animales habían cesado, reemplazados por un silencio sepulcral. A mitad de camino hacia la sala de control, mi linterna captó algo que me hizo detenerme en seco. A unos metros de distancia, vi un par de ojos reflejando la luz. No eran ojos de ningún animal que yo conociera. Eran grandes, de un color que no puedo describir y parecían inteligentes, demasiado inteligentes. La criatura, fuera lo que fuese, dio un paso hacia mí. Pude distinguir vagamente su silueta. Era enorme, bípeda, pero definitivamente no humana. Di un paso atrás, tropecé y caí. En ese momento las luces volvieron a encenderse tan repentinamente como se habían apagado. La criatura había desaparecido. Me levanté, temblando, y corrí hacia la sala de control. Revisé todas las cámaras, todos los recintos. Todo parecía normal, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Desde esa noche no he vuelto al trabajo. He pedido una baja por estrés, pero la verdad es que tengo miedo de volver. No puedo dejar de pensar en lo que vi, en lo que podría ser. ¿Era un animal desconocido? ¿Un experimento fuera de control? ¿O algo que va más allá de nuestra comprensión? Lo más perturbador es que he notado cambios en mí misma. Mi oído se ha agudizado. Puedo escuchar sonidos que antes pasaban desapercibidos. Mi visión nocturna ha mejorado notablemente. Y a veces me sorprendo moviéndome con una agilidad que no sabía que poseía. Anoche, mientras daba un paseo nocturno por el parque cercano a mi casa, algo que nunca antes me habría atrevido a hacer, me detuve en seco al darme cuenta de que podía oler la presencia de un gato a varios metros de distancia. Podía sentir su miedo, su cautela, y lo más aterrador es que una parte de mí, una parte que no reconozco, se emocionó ante esa sensación. Cada día que pasa, siento que me alejo más de quien solía ser. Mis sentidos se agudizan, mis instintos se intensifican. A veces me descubro mirando a las personas en la calle no como congéneres, sino como presas. La idea me horroriza, pero no puedo negar la emoción que me provoca. He intentado buscar ayuda médica, pero ¿cómo explico algo que ni yo misma entiendo? Los doctores dicen que estoy perfectamente sana, incluso mejor que antes, según sus análisis. Pero yo sé que algo fundamental ha cambiado en mí. Cada noche sueño con el zoológico. Veo esos ojos en la oscuridad, pero ya no me aterran. Me llaman. Y cada mañana, al despertar, siento que una parte de mí ha respondido a ese llamado. Si estás escuchando esto, tal vez seas la última persona que pueda entender a la vieja Elena. Necesito tu consejo.
aunque no sé si podré seguirlo. ¿Qué harías si sintieras que te estás convirtiendo en algo más allá de lo humano? ¿Lucharías contra ello o lo aceptarías? No sé qué me depara el futuro, pero de una cosa estoy segura. Sea cual sea mi decisión, la Elena que soy hoy día no existirá por mucho más tiempo. Y no puedo evitar sentir una extraña emoción ante la idea de la noche que se acerca, preguntándome qué nuevos sonidos, olores y sensaciones descubriré cuando el sol se ponga. La vieja Elena habría estado aterrorizada, pero yo estoy lista para lo que sea que venga. Después de todo, la noche ya no me parece oscura. Ahora es mi hogar. Hace un par de años que trabajo como vigilante nocturno en una de las universidades más antiguas de la ciudad. El trabajo es bastante monótono. Dar rondas por los edificios vacíos, revisar puertas, asegurarme de que no quede nadie tras el cierre. El campus es amplio, con varios edificios que datan del siglo XIX, y caminar por ellos de noche puede ser inquietante a veces, aunque nunca me había afectado demasiado. Hasta que una noche algo rompió esa rutina. Eran alrededor de las 3 de la mañana, una hora en la que ya me encontraba bastante cansado. Estaba terminando mi ronda en el edificio de la biblioteca, uno de los más antiguos. Mientras caminaba por el pasillo central, escuché un ruido que venía del sótano, como si algo pesado hubiera caído. No era común que alguien estuviera ahí a esa hora, pero como parte de mi trabajo, debía investigar. Bajé por la estrecha escalera que conducía al sótano, un lugar que casi nunca visitaba. El sótano estaba destinado al almacenamiento de libros antiguos y documentos que la universidad apenas consultaba. Era oscuro, y el olor a humedad impregnaba el aire. Las luces eran débiles, algunas parpadeaban, pero esa noche algo llamó mi atención de inmediato. En la esquina del sótano, oculta tras unas estanterías viejas, había una puerta de madera que jamás había visto antes. La puerta estaba entreabierta, lo cual me inquietó. Jamás había escuchado a nadie mencionar esa puerta, y en todos los meses que había estado allí, no la había notado. Me pregunté si se trataba de alguna vieja entrada olvidada por el personal de mantenimiento. Sin embargo, la sensación de que algo no cuadraba me invadió de inmediato. Empujé la puerta con cuidado, y lo que vi me dejó helado. Un largo pasillo de piedra se extendía ante mí, iluminado por débiles bombillas que parecían haber sido instaladas hace décadas. Era extraño pensar que ese lugar existía bajo mis pies sin que nadie lo mencionara. Todo tenía un aire clandestino. ¿Cómo era posible que hubiera un túnel bajo la universidad y que nadie hablara de ello? Avancé, guiado por la curiosidad, pero también por la inquietud. El túnel parecía descender suavemente, y a medida que caminaba, sentía una extraña sensación de estar entrando en un lugar que no estaba destinado a ser encontrado. No había planos ni registros que mencionaran este sistema de túneles. Si hubiera sabido de su existencia, me habrían advertido antes de aceptar el trabajo, ¿no? Tras unos minutos llegué a una bifurcación. Un túnel iba hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Sin razón aparente, opté por ir hacia la izquierda, y a medida que avanzaba, los túneles parecían conectar diferentes edificios de la universidad. Reconocí las vibraciones bajo mis pies que indicaban que estaba bajo el edificio de ciencias, luego bajo el auditorio. Era como si hubiera una red subterránea que conectaba los principales edificios del campus, completamente oculta al mundo exterior. Lo más inquietante era que los túneles no estaban abandonados. No estaban en ruinas ni invadidos por la vegetación. Estaban lo suficientemente bien mantenidos como para que las luces funcionaran, aunque titilaban de vez en cuando. Las paredes de piedra parecían haber sido tratadas recientemente, y noté algunas herramientas abandonadas en un rincón. Al principio, pensé que podrían ser túneles de servicio antiguos, utilizados en algún momento para el mantenimiento del campus. Pero cuanto más avanzaba, más improbable me parecía esa explicación. La disposición del lugar, el hecho de que las puertas estuvieran ocultas y no registradas,
Me daba la impresión de que estaba diseñado para algo más secreto. Después de lo que parecieron unos 20 minutos de caminar en línea recta, llegué a una cámara más amplia. No puedo describirla de otra forma que no sea como una cripta. Las paredes estaban llenas de inscripciones talladas a mano, pero no eran decorativas ni parecían tener ningún valor histórico. Eran símbolos y nombres que no podía identificar. Una escritura que me era completamente desconocida. Lo más inquietante de todo era que, en el centro de la sala, había un gran atril de piedra. Sobre él descansaban varios objetos que parecían recientes. Una carpeta de cuero desgastada, unas velas apagadas y varias fotografías en blanco y negro. Mi curiosidad fue más fuerte que el miedo. Me acerqué con cautela, apuntando con mi linterna hacia los objetos. Al principio pensé que la carpeta contendría viejos registros de la universidad, tal vez documentación olvidada, pero lo que encontré fue muy distinto. En las fotografías se veían estudiantes y profesores de la universidad, todos reunidos en lo que parecía una ceremonia secreta, en un lugar que no reconocí de inmediato. Estaban vestidos de forma normal, pero había algo inquietante en sus expresiones, en la manera en que miraban al fotógrafo. Lo más perturbador fue reconocer algunas caras, profesores con los que cruzaba palabra casi a diario, incluso el decano de la Facultad de Ciencias. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había más fotografías y una lista de nombres, algunos subrayados, otros tachados. La lista incluía nombres de estudiantes, profesores y personal administrativo de la universidad. No entendía todo lo que veía, pero quedaba claro que era un registro de personas. Había anotaciones junto a algunos nombres, fechas, lugares y lo que parecían ser códigos o símbolos extraños. De repente, la atmósfera en la cripta cambió. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. El aire se volvió más denso, y por un instante, creí escuchar algo, un eco distante que no pude identificar. Fue entonces cuando lo comprendí. Lo que había encontrado no era un pasadizo abandonado, sino el rastro de una organización secreta. Lo que fuera que estos túneles conectaran, estaba siendo utilizado por alguien, y no para algo bueno. Antes de que pudiera procesar todo lo que había visto, escuché pasos. Provenían de otro túnel cercano, no del que había recorrido. Apagué mi linterna de inmediato y me agaché detrás de una columna de piedra. Los pasos se hicieron más claros, acompañados por el leve murmullo de voces. Me asomé lo justo para ver dos figuras entrando en la cripta. Ambos llevaban ropa normal, pero algo destacaba. Ambos tenían un anillo con el mismo símbolo que había visto tallado en las paredes. Tragué saliva. Sabía que si me descubrían no terminaría bien para mí. Los dos hombres se acercaron al atril. Sus voces eran bajas, pero pude captar parte de su conversación. Asegúrate de que nadie más se entere. El próximo será el jueves, después de la ceremonia. ¿Y si alguien lo descubre? No lo hará. Nos encargaremos de ello como siempre. Me quedé congelado, con el corazón martilleando en mis oídos. Lo que fuera que estaban planeando, era evidente que no debía ser visto por ojos ajenos. No me atreví a moverme hasta que ambos hombres abandonaron la sala, mientras sus pasos se desvanecían en el túnel. Esperé en la oscuridad durante lo que parecieron horas, mi cuerpo tenso temiendo que regresaran. Finalmente, cuando estuve seguro de que no había nadie más, me levanté y salí de la cripta lo más rápido que pude. Retrocedí por el túnel, luchando por recordar cada giro, cada tramo del camino que había recorrido. El túnel parecía más largo, como si el lugar mismo intentara mantenerme atrapado. Cuando finalmente vi la puerta de madera que conducía al sótano de la biblioteca, la abrí de golpe y salí, cerrándola tras de mí como si eso pudiera mantener lejos lo que fuera que hubiera allí abajo. Desde esa noche, no he vuelto a bajar al sótano. Tampoco he mencionado nada a nadie. ¿Quién me creería? No hay pruebas de lo que vi, salvo algunas notas y fotos en un lugar que no debería existir. A veces me pregunto si todo fue producto de mi imaginación, pero lo sé bien.
Lo que encontré era real. Y lo peor de todo es que desde esa noche he notado miradas que antes no estaban allí. Profesores, estudiantes, todos con los que me cruzo parecen mirarme un poco más de lo habitual, como si supieran que estuve en ese lugar, como si estuvieran esperando el momento adecuado.